Bueno, vamos a comenzar la segunda clase sobre la filosofía de Husserl, también llamada la fenomenología. Retomamos desde esta explicación tan importante del principio de todos los principios. Recordemos que para Husserl el objetivo fundamental consiste en fundar una ciencia estricta. Y para eso es necesario partir de un principio tan general que nos permita, a partir de ese principio, desarrollar esta ciencia estricta que Husserl se propone. Para Husserl, la dicotomía que habíamos visto en la primera parte del año entre racionalismo y empirismo, dicotomía que consistía en enfrentar dos posiciones acerca de la legítima fuente de conocimiento. Los empiristas están a favor de la experiencia sensible y los racionalistas están a favor de la razón. Lo que va a decir Husserl es que en realidad esta discusión, que hubiera quedado zanjada porque no quedó zanjada con Kant, zanjada significa, superada. Kant en realidad no la supera, sino que la desplaza y propone la construcción del conocimiento, propone que la construcción del conocimiento se logra a través de principios racionales que corresponden al sujeto humano. Es decir, en cierta forma le da la razón a los racionalistas en cuanto a la elaboración del conocimiento, pero en cuanto a la fuente del conocimiento, de dónde obtenemos datos, es de los sentidos. Por lo tanto, hay que darle la razón a los empiristas. Bueno, el principio de todos los principios sostiene que es la intuición, otra fuente de conocimiento, que combina el cuerpo y la mente, vamos a decirlo así para entendernos rápidamente, y que representa una fuente válida de conocimiento. Y es la fuente última si lo dado se toma tal como se da. Esto es, sin deformarlo en esa intuición, se da. Es decir, tengo que lograr a través de un método específico, que es el método fenomenológico, que la intuición produzca conocimiento. Intuir significa ver, pero no se trata de ver con los ojos, sino de iluminar, de ver con el intelecto. Y por eso es que cualquier conocimiento es racional, porque no podemos formar conocimientos con los sentidos, los formamos con el intelecto. La primera forma fundamental de conciencia racional es el ver, que en alemán se dice sehen, que originariamente da a ver, ¿no es cierto? Bueno, a partir de esto vamos a seguir la clase de hoy. Para el empirismo y al positivismo, la experiencia se reduce a la experiencia sensible. Pero para Husserl, tal punto de vista es un prejuicio, porque la experiencia sensible es sólo una forma particular de la experiencia en general. El concepto de experiencia no se reduce a lo corporal, también se reduce o también incluye las memorias, las asociaciones, los recuerdos, los estados de ánimo. Entonces, experiencia es el contacto con la cosa de que se trata. Puede ser un contacto físico, la presencia, el estar junto a la cosa en una relación como de familiaridad, en la cual se muestra el carácter intuitivo de la razón, según Husserl. Pero también hay otra posibilidad. Tenemos que tener en cuenta esto. No importa que el objeto de que se trata sea real. Por supuesto que la ciencia va a trabajar con objetos reales,
Pero la ciencia estricta, es decir, la ciencia de todas las ciencias que se propone la metodología, trata con entidades reales o irreales o imaginarias. Entidades reales, por ejemplo, una silla, pero entidades ideales o irreales, los polígonos, las figuras planas. ¿Por qué decimos que son irreales? Porque lo que nosotros hacemos cuando los dibujamos es una representación de ciertas relaciones. Pero el pentágono o el cuadrilátero son figuras no reales, sino que son irreales, son ideales. O pueden ser imaginarias, como por ejemplo, no sé, Flash, el hombre araña, el centauro, etc. La intuición entonces, tengámoslo claro esto, es una fuente válida de conocimiento si nos atenemos a lo que en cada caso se da. Cada caso, por ejemplo, esta botella. Y tal como se da, es decir, tengo que despejar todos mis prejuicios, todas mis asociaciones, todas mis memorias, todos mis recuerdos respecto de esto que tengo frente a mí. En el caso del centauro, por ejemplo, será justamente lo fantástico una de sus características propias. La intuición me permite pensar exclusivamente en el objeto o en la cosa, y no a partir de un concepto. Por ejemplo, el concepto de botella, el concepto de aura, el concepto de alma, etc. Llegamos entonces un paso más, que consiste en diferenciar la explicación de la descripción. La fenomenología, me anticipo, es descriptiva, no explicativa. Porque la explicación ¿en qué consiste? En pasar de lo dado a algo que no está dado, a algo que ya no es el fenómeno mismo. Por ejemplo, ¿por qué los chicos chiquitos extrañan a su mamá? Bueno, esto es una explicación, o mejor dicho, estoy pidiendo una explicación. La explicación reposa en supuestos. Supone la ley y en general algo que no está directamente dado. Yo veo a un chico que llora o que se porta mal, pero si quiero explicar por qué ese chico se porta mal, ya no estoy describiendo, simplemente estoy explicando. La descripción consiste, en cambio, en tomar nota, en exponer ordenadamente las determinaciones o caracteres de las cosas, a modo de un inventario, ¿sí?, de una lista de sus partes, de sus características, de sus propiedades, de modo que el fenómeno muestre por sí mismo todo lo que por sí mismo es. No lo que yo veo en él, no lo que me interesa, sino lo que es en realidad. Ustedes podrán decir, ¿pero esto es posible? Evidentemente no. Pero hace un siglo, cuando Husserl escribía esto, había desarrollado esta convicción a partir del concepto de disciplinamiento intelectual. Un disciplinamiento intelectual que hoy es más difícil que hace un siglo, pero que ya era muy difícil en la época de Husserl. De esta manera, con la descripción, es posible acceder a las cosas mismas y no esquivarlas como en el fondo hace toda explicación. Podríamos decir que hay dos tipos diferentes de descripción: la empírica o táctica y la eidética. Eidos en griego significa, de ahí viene la palabra idea, ¿no es cierto? Eidos significa ver, pero no solo ver
insistamos, con los ojos, sino ver en un sentido profundo del intelecto. Hay una importante distinción que vamos a ver seguidamente entre hechos y esencias. El hecho es lo que está cercano a la vista física y la esencia ya vamos a ver de qué se trata. Bien, hechos y esencias. El hecho, por ejemplo, esta mesa, no la mesa en general. Esta botella, no cualquier botella. Existe en un tiempo. El hecho es temporal y espacial. Está aquí, está en esta habitación. Es alterable porque puede cambiar de color, o perder una pata, o perder su forma, o envejecer, o ensuciarse. Porque es, y es de tal o cual forma, pero podría no haber sido o ser diferente. El hecho, entonces, vamos a decir una palabra nueva, es contingente. Es de esta forma, pero podría haber sido de otra forma. Su modo de ser es el ser real o sensible. Por supuesto que diferenciamos entre los seres reales, los imaginarios y los irreales. Esa determinación es una determinación exterior. Las cosas no tienen responsabilidad por ser reales o imaginarias. Esto hay que tenerlo claro. El conocimiento de los hechos siempre es contingente porque se refiere ese conocimiento a cosas que son contingentes. Tanto para los seres ideales como para los seres imaginarios ocurre que son contingentes porque dependen de la representación de cada época o de cada sujeto. ¿Cómo te imaginas un centauro? ¿Un caballo con un torso humano o un hombre con patas de caballo? ¿Sería lo mismo? Sí, pero podés imaginarte las piernas de un ser humano con la cabeza de un caballo. En el caso de la mesa, para no perdernos en las cuestiones más literarias y más mitológicas, que son igualmente importantes para la fenomenología, porque de algún lado vienen lo que Descartes, nuestro amigo del primer cuatrimestre, llamaba, ¿se acuerdan? Las ideas facticias, es decir, las ideas que nosotros mismos hacíamos. Una cosa eran las ideas adventicias, nosotros nacíamos con esas ideas. Otras son, esas son las ideas innatas. Las ideas adventicias son las que nosotros nos vamos formando a partir de nuestra experiencia cotidiana. Diferenciamos, por ejemplo, un pino, no sé, de un eucalipto, un álamo, de un cedro, etcétera, por experiencia en la vida cotidiana. En el caso de la mesa, entonces, una descripción fáctica señalaría las siguientes notas que la percepción, es decir, que la intuición empírica ofrece. Tiene un color, tiene un número determinado de patas, pesa determinada cantidad, tiene determinada longitud, determinada altura, determinado ancho, etc. Esa sería la descripción fáctica de un hecho contingente como puede ser una mesa. Pero hay una necesidad de lo contingente. Fíjense, lo contrario de contingencia es necesidad. Algo contingente no es necesario. Acá la palabra necesidad no se refiere a carencia. Por ejemplo, necesito tomar agua. No. Se trata de un tipo de necesidad lógica. Por ejemplo, los padres necesariamente son más viejos, son mayores que sus hijos. Por una necesidad lógica. Uno no puede ser más viejo que su padre. A ese tipo de necesidad nos referimos.
todo hecho implica algo necesario, es decir, algo que ya no es de orden fáctico. Este es el gran descubrimiento de Husserl. Lo fáctico requiere lo esencial. Por algo se tiene que producir. Lo fáctico es relativo a la esencia, necesita de la esencia, necesita de un qué. Lo vamos a decir así en español, pero lo podríamos traducir de esta forma. El hecho se tiene que producir a partir de algo, pero con algo. De modo que en todo hecho se revela siempre, además de su aspecto sensible, un aspecto inteligible, racional. A la mesa individual del ejemplo anterior le corresponde el eidos mesa. Es decir, la esencia, cosa material, con sus caracteres de extensión, figura, duración, color, tamaño, etc. Esa es la necesidad de lo contingente. Vamos a decir entonces que en cada hecho contingente hay una necesidad. Y esa necesidad es lo esencial de ese hecho. Por lo tanto, digamos que la esencia constituye el ser de los entes. Platón, una realidad en sí independiente del pensamiento que existe más allá de este mundo. Esta era la idea de esencia que tenía Platón. De alguna forma, todas las cosas de este mundo realizaban imperfectamente aquellas esencias inmortales, imperecederas, que componían un mundo ideal. Era un mundo ideal, pero esas esencias eran reales. La filosofía de Platón ha quedado superada o desplazada por Aristóteles, que consideraba que la esencia es una realidad que existe en las cosas sensibles mismas. Platón dice, las esencias existen, pero no en este mundo, sino en otro mundo hay algo esencial que determina esto, pero esto no es, digamos, exactamente tal como es la esencia, sino que es una réplica imperfecta. Para Aristóteles, lo esencial es una realidad que existe en las cosas sensibles mismas. Y por eso habla de 4 causas fundamentales que dan sentido, que dan entidad. La palabra entidad viene de esencia, de ente, a las cosas. Por ejemplo, determinada materia, la mesa puede ser de metal, de vidrio, de mármol o de madera. La forma, la mesa se diferencia de, por ejemplo, la silla o la cama, aunque comparte algunas características, como puede ser el material o el tener 4 patas, pero la forma de la mesa facilita una determinada finalidad, que sería la tercera causa. Materia, forma y finalidad. Pero fundamentalmente para Aristóteles hay siempre algo que le da sentido a la reunión de esas 3 causas anteriores. Y eso es lo que él llama la causa o el principio, digamos, el motor, el que pone en marcha todo esto, el que organiza esto. Sería, digamos, el carpintero, si la mesa es de madera, el herrero o el mueblero, en términos generales. La cuarta causa es, digamos, el factor inteligencia. Para Aristóteles, me estoy separando un poco del tema, me estoy yendo, pero para Aristóteles la naturaleza, el universo tenía un sentido, y ese sentido estaba, bueno, en el agente, en la causa, digamos, está la causa formal, la causa material, la causa final, y esta causa, digamos, del inteligente, del
del que le da sentido a toda esta esencia. Para Locke, que es un filósofo del siglo XVII, contemporáneo de Hume, y que era inglés, considera que la esencia es algo existente en el pensamiento. Es como, digamos, la explicación que da actualmente la psicología. La esencia no es algo que está en el objeto, sino es algo gracias a lo cual nosotros tenemos una idea de los distintos objetos y los podemos clasificar. Entonces, yo sé que esto, que es la botella, tiene una tapa. Eso es todo. Y cualquier botella tiene cualquier tapa. De tal manera que hay una esencia, ¿sí?, que nos permite movernos frente a la multiplicidad de objetos, pero con una clasificación previa. Para Husserl, a diferencia de Locke y de Hume y de Aristóteles y de Platón, la esencia es algo objetivo, no librado al capricho, pero no real, ¿sí? Es algo objetivo, no librado al capricho, no es un invento la esencia. Pero no es un invento, pero es no real, es no sensible, es ideal e irreal, como si dijéramos un polígono, algo que sin duda existe, pero sin que le sea propio el modo de ser de lo sensible ni de lo metafísico, sino ese modo de ser sui generis que llamamos ideal. Por lo tanto, para Husserl la esencia es algo objetivo e ideal, a diferencia de Platón, que consideraba que la esencia era algo objetivo, pero que al mismo tiempo era real. Para Aristóteles era algo objetivo y algo real, solo que estaba ubicado en otro lugar. Estaba en las cosas mismas, la esencia. Para Locke, lo mismo que para Hume, son cosas que existen en el pensamiento, pero que no tienen entidad. Y la esencia es algo como eso. Los empiristas, como Locke y Hume, tienen muchas dificultades para justificar la matemática, porque precisamente la matemática maneja entes ideales, entes irreales. Estas son las características de la esencia. Es universal, es intemporal, es inespacial, es inalterable y es necesaria. La filosofía como ciencia es una ciencia eidética descriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que se ocupa de entidades universales, intemporales, inespaciales, inalterables y necesarias. Por eso es que se ocupa del conocimiento eidético y del camino por el cual se lo alcanza. Lo más difícil es lograr el conocimiento eidético describiendo cuál es el camino por el que llegamos a él. Y eso viene ahora. La intuición eidética, ese es el camino. Así como para conocer a una persona, tengo que ver su imagen, tengo que escuchar sus palabras, tengo que verla actuar. La intuición eidética no se refiere solo a las personas, también se refiere a las cosas. Por ejemplo, a las magnitudes de la química, de la física, a la naturaleza, incluso al porvenir, ¿por qué no? La intuición eidética tiene las siguientes características. Si no podemos pensar en algo, entonces eso no existe, no puede ser. Y lo que no puede ser, no lo podemos pensar.
Pensar es de alguna forma otorgar el ser. Y ser es mostrarse, por eso fenomenología, fenómeno, mostrarse ante el pensamiento. Pensemos en el color. Yo puedo representar una cabeza separada del cuerpo, pero en el caso del color no. Yo no puedo pensar en el rojo sin el soporte material en el que aparece. ¿Cómo puedo pensar en una forma? Por ejemplo, en la forma de una cama. Bueno, no tengo manera de pensar en la forma de una cama, sino representándome esa forma plasmada en un objeto determinado. La intuición eidética consiste precisamente en abstraerme de lo contingente para llegar a la esencia. Un color, una forma, no son representables de ese modo. Necesitan un sustrato, una plataforma, sobre la cual pueda ser percibida exclusivamente, pero de la cual no puede ser separada ni la forma ni el color. Y llegamos así al método de las variaciones. La esencia de cualquier hecho es susceptible de ser mentalmente desprendida del hecho y ser captada por sí misma en una visión o intuición de la esencia. Esto es el método de las variaciones que la intuición eidética o esencial permite captar o intuir la esencia en su pureza, desligada de lo individual y de la contingencia que a éste acompaña. Bueno, ¿cómo se hace esto? Ya lo veremos. Es lo que se llama la epogé en griego o la reducción eidética. Consiste en poner algo entre paréntesis, desinteresarse de ello, dejarlo fuera de consideración. Lo que se pone entre paréntesis en la reducción eidética es todo lo propio del hecho en cuanto hecho, para que de este modo solo quede ante la mirada lo esencial, lo eidético. En la reducción hay dos momentos. Se deja algo de lado, que es lo fáctico, y hay algo que queda, algo sobre lo que se fija la atención o que se toma en cuenta, que es la esencia. Por ejemplo, una persona está al lado del fuego manipulando ingredientes. ¿Qué es lo esencial de eso? Está cocinando. Bueno, en eso consiste la reducción eidética. En abstraerme de valoraciones técnicas, técnicas del arte culinario, alimenticias, de la ciencia médica. No voy a pensar si le ponen mucha sal o poca sal. Lo esencial de cocinar no consiste para nada en poner sal, mucha o poca o ninguna. Lo esencial de cocinar es lo que yo acabo de describir. Y llego a eso a través de la reducción eidética, de la epogé. Puse un ejemplo de la vida cotidiana porque es la forma más fácil de entender de qué se trata. Pensemos qué es lo esencial de la libertad. Tan difícil de pensar, ¿no es cierto? Tan difícil de pensar en la libertad haciendo abstracción, haciendo una reducción eidética de la gente que sufre opresión o prisión. Hay como dos clases de ciencias entonces. Las ciencias fácticas que se ocupan de hechos, la psicología es una ciencia fáctica, y su fundamento reside en la observación o en la experimentación. Pero las ciencias eidéticas estudian las esencias. Fundamentalmente son la lógica pura, la fenomenología y la matemática pura. Su fundamentación última se encuentra en la intuición de la esencia. A cambio de las ciencias eidéticas tenemos las ciencias empíricas, que tienen esenciales fundamentos teóricos en ontologías eidéticas. Es decir, las ciencias fácticas resuelven a partir de la observación en casos generales, no en casos específicos.
Las ciencias eidéticas, en cambio, no tienen esa dicotomía entre lo general y lo especial. Siempre se trata de lo especial. Nos vemos la semana que viene y seguimos, ¿sí? Que la pasen bien.